varios temas que analizar y comentar, sobre todo el inicio del programa. Hoy es una fecha clave para el registro, el REINFO. Este registro para formalizar o que pretendía formalizar a la minería. La comisión permanente va a debatir la votación final del dictamen que amplía la vigencia del REINFO. Recordemos que en una primera votación el Congreso aprobó extender hasta finales de 2026, hasta diciembre de 2026. No era la intención de quienes impulsaban esto, se pretendía llegar a diciembre de 2027. Ayer conversábamos con Iván Arenas en Prueba de Fuego y él nos decía que podrían cambiar incluso. Podría haber cambios o ajustes a lo aprobado en la primera votación. Vamos a ver si se mantiene ese plazo y sobre todo si se mantiene el hecho de que se haya retirado ya del REINFO a los 50.000 que en su primer momento no cumplieron con los requisitos durante el gobierno de Dina Boluarte, fueron ya, los sacaron de esa lista, ¿no? Pero vamos a ver, Carlos, ¿qué es lo que ocurre? No debería haber cambios. No debería, porque ya es lo que texto, exacto, es lo que le decía yo al señor Iván Arenas. Por el Pleno, por que el Pleno. Bueno, la máxima instancia en el Parlamento. Y si estamos hablando además de una segunda votación, siempre en una segunda votación se vota, valga la redundancia, el mismo texto aprobado en la primera votación. Pero justamente vamos a hablar de este tema con la congresista de Avanza País, vicepresidenta de la Comisión de Energía y Minas, Diana González, a quien, por supuesto, le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está, congresista? Buen día, Carlos. Buen día, Mávila. Bueno, a ver, ¿es factible, congresista, de que hoy en la sesión de la Comisión Permanente se pueda cambiar el texto aprobado en primera votación? Comentábamos con Mávila de que el primer texto o la primera votación se dio en el Pleno, que es, por supuesto, la máxima instancia. No sé si está establecido en el reglamento. Yo tengo entendido de que cuando hay segunda votación se vota tal y como estaba en la primera votación, pero yo sé que en el Congreso puede pasar cualquier cosa. ¿Qué nos puede explicar usted al respecto, congresista? Bueno, recordar que el 4 de diciembre el Pleno del Congreso aprobó por mayoría la ampliación del REINFO hasta el 31 de diciembre de 2026, en línea con el plazo propuesto por el Ejecutivo. De existir algún cambio, de presentar algún texto sustitutorio, pues este tema regresaría a primera votación. Exacto. ¿no? Claro. Con lo cual habría que esperar nuevamente 7 días como mínimo para una segunda votación. Entonces, ¿no es factible o no debería darse ningún cambio el día de hoy? No debería darse ningún cambio, deberían respetarse las cuestiones previas que se plantearon en el Pleno, donde precisamente se mantenía fuera los 50.000 mineros ilegales, claro, cuyo plazo de formalización había vencido en el mes de junio, y se mantenían las causales de exclusión, ¿no? Claro, efectivamente. Ahora, es casi un hecho de que hoy se apruebe esto, ¿no? De acuerdo, obviamente, a la perspectiva planteada y sobre todo tomando como referencia la primera votación. En este caso, congresista, ¿qué papel le corresponde ahora al Poder Ejecutivo una vez que esto se apruebe? Como indicas, hay los votos para esta segunda votación y aquí debo ser nuevamente enfática. Avanza País fue la única bancada que votó en bloque en contra de esta ampliación del REINFO. Y es una prórroga que se condice con el pedido del señor presidente para que sea por un año, con lo cual una vez aprobada la segunda votación, pues el Congreso enviará la autógrafa de ley al Ejecutivo. El Ejecutivo tiene la posibilidad de observar o promulgar, pero entendemos que hay también por parte del Ejecutivo una disposición para entregar, digamos, esta prórroga por un año, ¿no? Claro que sí. Ahora, al tiempo que se aprueba esto, ¿existe algún tipo de iniciativa o conversaciones, coordinaciones con el Ejecutivo para la elaboración de una ley? Es decir, ¿o quedaría ya esto en manos del próximo gobierno y del próximo Congreso? La ley MAPE, que es lo que finalmente tendría que... Algunos candidatos, por ejemplo, han hablado de llegar a 28 de julio con una iniciativa legislativa y proponerla ya al Congreso para su ejecución. Bueno, a mí no me queda la más mínima duda que el Ejecutivo de Somos Perú ha querido patear el tema, no toma ninguna iniciativa sobre la materia, no hemos escuchado al ministro de Energía y Minas, la única vez que lo escuché fue precisamente un día después de que la comisión haya aprobado la prórroga del REINFO con todo el contrabando que nos habían metido en ese momento. Solo ahí escuché al ministro de Energía y Minas, después no lo he escuchado. Recordaremos también, Mávila, que en el mes de
julio fuimos convocados por el entonces premier Arana y el ministro Montero a una mesa de trabajo sobre formalización minera, donde sí participaron todos los actores. De ahí se envió algunas recomendaciones, teniendo en cuenta que ya había un proyecto de ley en el Congreso. Ese proyecto, por supuesto, que se trabajó en la legislatura pasada con la anterior presidencia, hoy integrante de Somos Perú también, y rechazamos completamente ese texto porque era legalizar la ilegalidad, impunidad al 100%, y no había ninguna manera de aprobar el texto trabajado por el entonces presidente, que por supuesto distorsionaba la iniciativa enviada por parte del Ejecutivo. Después de ello se vuelve a enviar el trabajo realizado en estas mesas de formalización minera y tampoco se hizo caso. Lo que han hecho es allanar el camino para precisamente esperar fin de año con la presión de las calles e intentar aprobar una nueva prórroga, que es lo que desean sus hermanos mineros, perpetuar el reinfo. Muy bien, congresista González. Ayer conversábamos con su colega Flavio Cruz y nos decía pues de que ellos habían aprobado esta situación de la ampliación del reinfo porque no les quedaba otra, ¿cierto? Porque había protestas de los mineros artesanales y otros intereses. Ahora, ¿usted considera que la minería ilegal de alguna manera se ha infiltrado en determinados sectores del Congreso de la República para esta aprobación? De todas maneras. Y aquí debo decir algo también, Carlos. El gobierno del presidente Gerí no ha querido pasar a la ofensiva en la lucha contra la minería ilegal. ¿Por qué? Y es puro show, porque realmente ellos, a diferencia de Dina Boluarte, José Gerí sí tiene una bancada, tiene 3 votos importantes dentro de la comisión de la bancada Somos Perú, que han podido realmente ayudar a trabajar un muy buen texto, llegar con un texto limpio al Pleno y empezar a debatir en base a ello. Lo que hemos tenido que hacer ahora es luchar para evitar estas cosas de contrabando, porque si los señores estaban tan preocupados por el plazo y la prórroga de sus hermanos mineros, lo único que hubieran hecho es precisamente un artículo prórroga. Pero no, los señores intentaron meter de contrabando un par de temas adicionales y a mí me llama mucho la atención porque no entiendo cuál es el trabajo articulado entre instituciones. Si queremos luchar realmente por una seguridad ciudadana, tenemos que cortar el financiamiento ilegal de estas mafias. Esta minería ilegal, como le comentaba, está infiltrada en esas bancadas que aprobaron en primera votación la ampliación del reinfo, en todas esas bancadas. Yo no podría precisar ello, pero sí llama poderosamente la atención que algunos parlamentarios de pronto tengan interés en este tema, que no lo han hecho en 5 años, que incluso han sido ministros de Estado, ministros de Pedro Castillo, pero nunca les importó este tema. Por ejemplo? Y ahora sí, por ejemplo, Roberto Sánchez, por ejemplo, Guido Bellido, creo que son de los que han luchado. A ver, Roberto Sánchez pidió prórroga por 1 año. Guido Bellido pidió prórroga por 4 años. Roberto Sánchez pide el regreso de los 50.000 mineros ilegales. Y finalmente, ¿qué hace el presidente Cutipa? Obedecer el proyecto de ley de Roberto Sánchez, que creo yo es el que manda realmente en la Comisión de Energía y Minas. Correcto. Entonces, estamos ante un escenario en el que no cabría ninguna posibilidad, o digamos, hay una mínima posibilidad de que esto no sea aprobado por la Comisión Permanente. Lo más probable es que la suerte ya esté echada y que finalmente el reinfo se amplíe 1 año más. Hay quienes sugieren que no solamente debería seguir el proceso de formalización en manos del Ministerio de Energía y Minas, sino que debería incorporarse, por ejemplo, a la OEFA, al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, o a OCINERMIN, para que inicien una tarea de fiscalización en materia ambiental y de seguridad. ¿Qué opina usted sobre esto? ¿La suerte está echada para el reinfo? Por este año, Mávila, porque yo no dudo que los señores van a seguir insistiendo el próximo año, tienen una legislatura más con este gobierno, y por eso no es novedad que ahora integren partidos políticos respetando su derecho, por supuesto, pero creo que ahora son ellos los que quieren estar realmente dentro de las comisiones con voz y voto, porque ahora solo les han dado voz. Claro, que en el primer semestre del próximo año todavía podría intentarse la prórroga hasta el 27.
Yo no lo descartaría, creo que de hecho es un caballito para algunas bancadas seguir viendo este tema. Lamento que no resista ningún análisis técnico y que lo único que estén viendo acá son millones de votos, que estén viendo populismo, porque esto, más allá de los colores políticos, Mávila, es una situación de país. El Perú no puede estar sometido a la ilegalidad. Claro, entonces esto es evidentemente una intención de carácter electoral, porque varios de estos congresistas que apoyaron la ampliación del Reinfo van justamente por la reelección. ¿Y están buscando su criterio, cree usted, ese sector para ganar votos o mantenerlos quizás? Por supuesto, por supuesto. Yo, como te digo, respeto el derecho a elegir y ser elegido, pero creo que hay que siempre tener muy presente valores y principios. No podemos negociar el futuro del país con la minería ilegal, que va de la mano de la inseguridad ciudadana, que va de la mano de otros delitos conexos como trata de personas. Acá no veo a mis colegas que levantan la bandera de los derechos humanos, a mis colegas ecologistas con el medio ambiente. Es una posición muy conveniente en la que han decidido optar algunos. Muy bien, bueno, vamos a esperar entonces a ver qué ocurre con este tema, congresista, porque la verdad, y lo han manifestado expertos en la materia, el daño que causa justamente la minería ilegal es muy grande y sobre todo, y eso usted también lo ha dicho en varias oportunidades, en materia ambiental, además obviamente de promover la criminalidad, ¿no? Sí, definitivamente. Por eso yo no entiendo de qué ganan visitando penales a las 4 de la mañana cuando realmente no cortan el brazo que financia todos estos delitos que hoy tienen al Perú de rodillas gracias a la minería ilegal, que es producto también y que ayuda a la inseguridad ciudadana. Yo esas cosas no las entiendo y espero que el gobierno de José Gerí tome la ofensiva, que pase realmente de la defensiva a la ofensiva en este tema que hace rato lo estamos esperando. ¿Y de qué manera se podría plasmar esa ofensiva? ¿Qué es lo que usted esperaría en acciones concretas del gobierno del presidente Gerí? Por lo pronto entendemos que hable el ministro, eso por un lado, que diga algo, pero ¿qué propondría usted o qué esperaría si es que realmente el gobierno quiere manifestar, expresar, decir que pasa la ofensiva en esta materia también? ¿Cuál debería ser una acción mínima? Por lo menos, Mávila, comunicación, porque el 4 de diciembre que hemos estado en el Pleno, PCM tenía una posición firme en contra del regreso de los 50.000. No sé si era la misma posición de Energía y Minas, que tomaron una oficina y se encerraron ahí. Eso por un lado. El señor Premier sale con una posición y luego la bancada oficialista vota en contra de esa posición. Entonces, realmente, ¿qué es lo que quiere José Gerí respecto a la minería ilegal, respecto a la seguridad ciudadana para el país? Porque realmente hasta ahora no queda claro. El señor Premier tiene una posición y su bancada oficialista tiene otra. Ya, hablando en términos generales, en el tema de inseguridad, criminalidad congresista, ¿usted considera que no hay, diremos, un norte definido por parte de este Ejecutivo para luchar contra ese flagelo, tomando en cuenta, por ejemplo, que se han dictado estado de emergencia, que el Ejecutivo ha solicitado facultades al Congreso para legislar, entre otros, justamente en materia de lucha contra la criminalidad? ¿Ve usted una estrategia clara y precisa del gobierno en este sentido o no? Definitivamente no, porque si queremos luchar contra la inseguridad ciudadana, hay que atacar su brazo que lo financia. Eso por un lado. Y por otro lado, el Ejecutivo en alguna resolución ya ha reconocido que los estados de emergencia no reducen los índices de criminalidad. Al contrario, afectan otros derechos, como por ejemplo, derecho al trabajo. Pero eso realmente dice mucho de nosotros como Estado en líneas generales. Algo que siempre ha carecido el Estado es planificación y dirección estratégica. Muy bien. Bueno, congresista Diana González, vamos a estar, por supuesto, atentos al debate el día de hoy a las 9 de la mañana en la Comisión Permanente del Congreso. Segunda votación de esta norma que amplía el Reinfo hasta el 2020.